Hola amigos, bienvenidos a Voz Democrática, el podcast sociopolítico del diputado nacional por Alianza País, Pedro Martínez. Hoy estamos con el antropólogo Eddie Sánchez, folclorista, músico y muchas otras ocupaciones más, para hablar acerca del carnaval. Bienvenido, Eddie. Saludos. Un placer compartir contigo en este espacio y bueno, saludando también a todos los seguidores de Mason. Gracias, Eddie. Estamos en el mes de marzo. El carnaval dominicano tiene la coincidencia con la época de Semana Santa. En otros momentos la Iglesia ha reclamado que se impida esa coincidencia, sobre todo en los últimos días, en los días más cercanos a la Semana Santa, pero nuestro carnaval pues se celebra en la época de Cuaresma. Exacto. Es así en toda parte del mundo. Precisamente en Cuaresma. En Cuaresma es así en toda parte del mundo. No. Sí, originalmente el carnaval debe terminar el martes graso, el Mardi Gras, el martes antes del miércoles de ceniza. El Mardi Gras. Exactamente. Así se llama. El martes antes del miércoles de ceniza. En la Luisiana, el Mardi Gras es un evento folclórico muy importante. Sí. ¿Cuál es la relación con ese nombre? Claro, porque consiste en quitar la carne ya, quitar toda la carne que hay, comérsela, eliminarla, porque a partir del miércoles comienza la Cuaresma, que es una fecha de abstinencia. Entonces se llama grasa porque hay que comerse todo lo que tenemos guardado. Pero esa abstención eso es más de la estricto, carne, más ortodoxo, más antiguo. o sea, esa abstención de la carne que la gente popularmente ha interpretado como no comer carne de animales. Pero esa carne, ¿a qué se refiere? Es el disfrute de la carne, de la carne, humano. El disfrute humano. Incluye la comida, porque obviamente es un símbolo no comer carne, sobre todo ya en la mismita Semana Santa, pero desde que arranca el miércoles de ceniza estamos en época de Cuaresma. La gente acostumbra, por lo menos los viernes, otros lo hacen los jueves, no comer carne hasta que llegue la Semana Santa y culmine toda esta época que se cuentan 40 días de la Cuaresma. Y algunos, otros cálculos llegan a 50, ¿no? Entonces sí es el disfrute de la carne, es quitar la carne. Entramos en una abstinencia de fiesta, en una abstinencia de comida, de ruido, debería haber todo un recogimiento tradicionalmente, y el carnaval, que es todo lo opuesto a eso, que entonces debe concluir el martes. El carnaval debía ser antes de la Cuaresma. Antes del miércoles de ceniza, y así todavía se mantiene en muchos países del mundo. Tú has explicado lo que es un poco ese aspecto, pero por definición, ¿qué es el carnaval? Pues muy bien, el carnaval, que en latín carne lavare, se dice quitar la carne, ¿no? Pero sin embargo es justamente el disfrute de la carne, volvemos al término, al disfrute humano. O sea, el carnaval es disfrute de la carne y la Cuaresma es abstinencia de la carne. De manera que hay una frontera entre esos dos elementos. Entonces el carnaval es una expresión popular del pueblo donde se manifiesta diversos temas, pero sobre todo la actualidad, el pasado. Podemos enumerar unos ítems: la actualidad, el pasado, la creatividad, la ficción, la fantasía y por supuesto también lo grotesco, la crítica social. Tiene un componente tangencial o transversal de educación, o sea, es educativo, es pedagógico el carnaval, y por supuesto es arte, es cultura tradicional de los pueblos. O sea, pero el carnaval es folclore. El folclore realmente es una ciencia.
Es parte de la antropología aplicada. Ahora es una ciencia que estudia una cosa, que es las tradiciones. Entonces, ¿qué son las tradiciones? Todas las manifestaciones de los pueblos que se transmiten de nuestros abuelos hasta los bisnietos, etcétera, hoy de nuestros antepasados, y así de generación en generación de manera hablada. Las tradiciones que son estudiadas por el folclore no tienen autor, tienen la condición de ser anónimos. Por eso son de pertenencia pública, de pertenencia nacional, pertenecen a la nación. Nadie puede abrogarse el derecho de haberse inventado el merengue, el sancocho, la chichigua, la careta de carnaval, el carnaval mismo. No. Entonces, las tradiciones también, por supuesto, son funcionales, son antiquísimas. Se habla de por lo menos un siglo de práctica donde quiera que se promulgue cada tradición, la tradición. Entonces, ¿qué es lo que hace el folclore? Estudia eso y lo recrea en espectáculo, en educación y en producciones, audiovisuales y escritas. Pero tú estás hablando del folclore como ciencia. Yo estoy hablando del folclore como expresión concreta de una determinada práctica. Sí, pues les voy a aclarar a todos nuestros oyentes, a propósito de su inquietud, que esa confusión es muy común. Cuando la gente ve, es uno de los ejemplos más pragmáticos, cuando la gente ve un grupo de carnaval marchando por un barrio o en el desfile nacional, que se ha invitado al desfile nacional, la gente dice, ahí está nuestro folclore. Pero cuando la gente ve un grupo de estudiantes haciendo una función disfrazado de carnavalero sin que ellos sean carnavaleros, la gente dice también, ahí está nuestro folclore. Entonces, yo siempre pregunto si la biología estudia la biología o estudia los seres vivos. El folclore estudia las tradiciones. Entonces, hay una confusión en creerse que las tradiciones son el folclore. Y el folclore no puede estudiar el folclore. ¿Me entienden? O sea, el folclore estudia las tradiciones. No podemos denominar al carnaval nuestro folclore. Lo vamos a denominar así cuando sea recreado por gente que por lo general no son folcloristas, no son miembros del carnaval. Y como folcloristas se visten y lo presentan en un espectáculo. No sé si me entienden. O sea, un ballet folclórico que baile palos no es lo mismo que unos viejitos bailando palos en el campo. No es igual. No es igual ni es lo mismo. ¿Por qué? Por los contextos. Es importante. Cada vez que una persona que hace algo del cual él no es portador, lo descontextualiza. O sea, la cena de Navidad es el 24 de diciembre en este país. Si usted la hace en enero, en una obra de teatro, eso no es la cena de Navidad. Entonces usted está recreando la cena y el momento de la cena y posiblemente usted esté haciendo ahí folclore. Bien. ¿Entiende la idea? ¿Cómo es que se diferencian las cosas? Muy bien. Mira, yo quisiera entrar en un aspecto del folclore. Sí. No solo el folclore local, sino el folclore universal. Sí, o las tradiciones. Las tradiciones cuestionados. Sí. Es ciertas manifestaciones folclóricas consideradas incivilizadas. Sí. O sea, y que concitan un cierto tipo de rechazo. No entre los que lo practican y entre los que lo disfrutan, sino en aquel que se coloca fuera del espectro en que esas cosas se producen. Por ejemplo, el espectador. Por ejemplo, los latigazos. Sí. Aquí hay una comunidad, una comparsa donde se entran a latigazos, creo que por Cabral. Los toros y los civiles de Montecristi. De Montecristi. Sí. Ah, muy bien. Entonces, parece poco civilizado que una gente le dé un latigazo a otro, que le arranque la carne y le haga brotar sangre bajo el criterio de que eso es folclore. Sí. O los Sanfermines, donde sueltan unos toros en una calle estrecha para que la gente salga corriendo adelante y los toros atrás. Eso es en Pamplona, en Pamplona. España, me parece. Sí. Bueno, ese censor, porque eso es una censura, ese censor es en cierta manera hipocresía humana. Hipocresía, ¿por qué? Humana. Es porque en realidad el ser humano siempre ve las cosas
desde su ángulo y no se coloca en el ángulo del portador. Yo decía que esa persona que hablan así es el espectador, no es el portador. El portador nació en eso y lo ve natural, lo disfruta y lo heredó así. Un ejemplo tangible todavía en nuestro territorio es que bailar merengue como se baila hoy, antes de 1854, era algo muy obsceno. Pero y por eso fue criticado y se publicó en prensa nacional grandes intelectuales de la época en contra del merengue y despotricaron y dijeron que eso no debió ser una práctica dominicana nunca, que el merengue era un engendro del maligno. Y ahí está colgado en las redes, que quiero que nuestros amigos de tu medio lo busquen, las quejas de la tumba. La tumba era una expresión cultural de salón, elitista si se quiere, que precedía al merengue en popularidad. El merengue tumba a la tumba. Tumba a la tumba. Entonces un gran intelectual de la época escribió, creo que fue Fabio Fiallo, no estoy tan seguro, quejas de la tumba, algo así. Léanse eso para que ustedes vean la consideración que se tenía del merengue, que si no hubiésemos llevado de esa consideración hoy el merengue, no solamente no fuera nuestro merengue, como orgullosamente llamamos muchos nuestros conciudadanos, sino que no fuera patrimonio de la humanidad. ¿Cómo lo es? Como lo es. Entonces, la cultura solamente se aprecia como tal. La cultura no se critica. Obviamente, el ser humano cruza muchos límites. En términos religiosos, el ser humano se ha manejado siempre a través de la religión también. Y no es verdad que en el mundo musulmán se ve una faldita una minifalda con la misma complacencia que la vemos en Occidente. Ellos pueden criticar eso de la misma manera que nosotros criticamos el vestuario de las mujeres musulmanas cuando lo vemos. ¡Ay, qué brutalidad! Pero con qué la abuso. burga puesto y el velo. Exacto. Entonces, ese criterio es un criterio desconocedor e irrespetuoso de las culturas también, en muchos de los casos en que se emite. Si vemos las cirugías plásticas, ¿usted quiere algo más cavernícola que abrirse la piel y llenársela de plástico para parar unos senos, unos glúteos? Ah, no, pero entonces lo toro y lo civil, eso es de animales. Mira, ya en la parte final, aquí hay un elemento, llamémosle folclórico, una expresión cultural, pero de origen foráneo, que es el gagá. El gagá contiene esos elementos. Sí. Siempre se ha establecido que cuando se encuentran dos gagá hay una confrontación y que se caen a palos, etc. Y el otro aspecto es calificar que el gagá no es dominicano, sino que es haitiano. O sea, tanto una cosa como otra, y se asocia ese pensamiento de manera indistinta. Se caen a palos porque son haitianos. Ese gagá no es de folclore, no es cultura dominicana, sino haitiano. ¿Cómo tú bueno, explica eso? Muy bien. Antes de tocar este tema, corregí por la magia de la web que quien escribió esto fue Manuel de Jesús Galván, Las quejas de la tumba, para que nuestro oyente, nuestro seguidor... Ok. La queja de la tumba fue Manuel de Jesús Galván, Manuel muy de bien. Jesús Galván en vez de... El autor de Enriquillo. Sí, como yo había dicho. Entonces, sucede que el gagá es un tema también, son preguntas muy interesantes las que tú me haces, muy conflictivo, sobre todo ahora donde hay una álgida oposición a la presencia y a la relación de nosotros con el hermano pueblo de Haití, el cual siempre será nuestro vecino y con el cual tenemos una historia que no podemos borrar, pero la misma tenemos con España y también tenemos con Estados Unidos. Invasión, imperialismo, lo que uno quiera. Y qué bueno que nosotros somos dos naciones diferentes, que tenemos autodeterminación y que ojalá continúe siempre así. Eso es respeto. Pero
considero también absurdo la mentalidad de que porque el Gagá tiene mucho componente de Haití, mucha gente reniegue de él y digan que eso no es dominicano. Bueno, pero entonces, yo siempre pregunto, ¿qué es lo que es lo dominicano? ¿Somos una raza pura aria o somos el resultado de un sincretismo cultural variopinto que todavía... Una mezcla de toda la cultura. Que todavía se sigue verificando, porque a nosotros nos acaba de llegar, según me dijo un coronel en migración, tenemos más de 1 millón de venezolanos aquí. Quizás él exageró, pero quizás tenemos una cifra cercana. ¿Cuántos miles de cubanos viven en este país? Hace un tiempito ya. Y de chinos. Todos conocemos chinos desde niños. No, que aquí se come chufán, como si fuera un locrio. Entonces nuestra cultura ha aceptado muchos elementos culturales del universo y lo ha aplatanado, como aplatanó el Gagá, porque ¿cómo no vamos a recibir de Haití no solamente el asunto artístico-cultural, sino incluso lingüístico y y mágico-religioso también? Y de todo tipo, porque Moya Post tiene un libro que se llama El origen haitiano de los apellidos dominicanos, sí, claro, donde históricamente él hizo una investigación, y muchas personas que andan por ahí que dicen que su apellido es francés, sí, quizás sea francés porque es francófono, pero ya Moya Post le dice que son de origen haitiano. ¿Cuál es el temor a reconocer una cultura, un aporte? El Gagá tiene todas las características que tienen otras manifestaciones rituales de este país y no son Gagá. Tiene procesión, el Gagá tiene procesión. Tiene ritualidad, el Gagá tiene ritualidad. Tiene posesión, bueno, pues aquí los atabales y otra expresión tienen posesión. ¿Cuál es el problema? Son fenómenos de la cultura, y de la cultura que en este caso se indica en lo que se llama la religiosidad popular. Muy bien, Eddie. Creo que vamos a tener que hacer otra sesión posteriormente para hablar de folclore, de cultura, de arte popular, de muchas cosas que pueden servir a la instrucción del pueblo dominicano. Estos espacios siempre están dirigidos principalmente a que los jóvenes puedan entender cosas que no están en la cotidianidad, en la radio, en los medios, pero que están ahí, forman parte de nuestra formación y de nuestra idiosincrasia. Te agradezco mucho y te pido por favor que cuando te invite otra vez pueda volver con nosotros. Bueno, para mí ha sido un grato placer y te agradezco no en mi nombre, sino en nombre de la cultura dominicana, una cultura rica, diversa, y ejemplar, porque tenemos varios patrimonios de la humanidad, no solamente material, sino inmaterial, y por algo es. Aparte de que somos el punto de partida de la nueva cultura de América, ¿no? Así que gracias a ti por la invitación. Gracias. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram, Pedro Martínez, _RD. En Twitter, P Martínez, _RD. Y en Facebook como Pedro Martínez. Hasta la próxima.